Dice Antonio Beristain que la criminología es una ciencia y un arte interdisciplinar que se ocupa de las víctimas, del estudio de las víctimas, de la victimización, de sus consecuencias, de los controles, de los remedios que la sociedad establece para hacer frente a la victimización. Estamos ante una ciencia joven, una ciencia que aunque puede encontrar precedentes en cuanto a la preocupación victimológica hace muchos años, incluso en el propio Código de Hammurabi se encuentran precedentes de la necesidad de compensar adecuadamente a las víctimas, y el Código de Hammurabi son 1300 años antes de nuestra era. Estamos, decía, ante una ciencia que en realidad ha surgido durante el siglo XX, durante las décadas de los años 30, los años 40. La primera vez que se utiliza el término victimología fue por el norteamericano Frederick Wertham, que señaló en su obra este concepto como primera acuñación del término. Posteriormente han sido personas claves en el desarrollo de esta disciplina von Hentig, con todos sus estudios en torno a la contribución de la víctima a la victimización, al hecho delictivo, y sobre todo el abogado rumano Mendelssohn, que fue el primero que defendió la autonomía de la victimología como ciencia, contando con un concepto amplio de víctima. La evolución de la victimología como ciencia ha partido de un modelo etiológico, preguntándose por las causas de los delitos, a un modelo ya más moderno en el cual se analizan las teorías de la victimización y todo lo que tiene que ver tanto con la víctima como con los procesos de victimización, como con las respuestas que se dan a la víctima y a la victimización. Este es el contenido de la victimología: víctima, victimización y respuestas sociales, jurídicas y asistenciales a los fenómenos de la victimización y a la problemática de las víctimas. La victimología como ciencia se integra en el marco de las ciencias sociales y, por tanto, parte de la observación lo más objetiva posible de la realidad, una observación que debe servir para obtener datos, trabajar esos datos, construirlos, sistematizarlos de una manera inteligible. Y todo ello de un modo permanentemente sometido a verificación y a la evaluación de los resultados obtenidos y de las teorías que sobre ellos se construyen. Por su propia naturaleza, la victimología se caracteriza por una pluralidad victimológica. No es lo mismo estudiar la víctima en sus aspectos biofísicos o psíquicos, o que estudiar los procesos de victimización o estudiar las necesidades del tratamiento jurídico asistencial de las víctimas desde el punto de vista de las prestaciones que requieren o de la compensación que merecen los daños que han sufrido. Por tanto, cada una de las perspectivas que influyen en el conocimiento victimológico determina que haya una metodología propia. No obstante, si nos fijamos en la manera de obtener los datos y de desarrollar los análisis, conviene distinguir entre aquellos análisis o datos de tipo cuantitativo y aquellos análisis o evaluaciones de carácter más cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, la victimología obtiene los datos de archivos policiales, judiciales, incluso hospitalarios o médicos de asistencia. También la observación directa de determinados fenómenos permite obtener esos datos. En ocasiones se pueden hacer y hasta diseños experimentales en el laboratorio o diseños de campo para tener los datos que va a permitir la observación y el desarrollo de las teorías. Desde un punto de vista más cualitativo, la victimología realiza estudios de caso, observación de participantes, genera grupos de discusión. En todo caso, hay dos instrumentos muy importantes desde el punto de vista victimológico. Son los informes de autodenuncia, que nos permite conocer los hechos que se han producido a partir de lo que las propias víctimas señalan, y las encuestas de victimización que con carácter local, con carácter regional, con carácter nacional o con carácter hasta internacional se van desarrollando en los últimos tiempos y nos permiten tener aquellos datos que son precisos para un adecuado estudio victimológico. Son muchas las aportaciones que la joven ciencia de la victimología desarrolla ya en la actualidad y que tienen mucho interés de cara a un mejor conocimiento de la criminalidad, de los delincuentes y de las propias víctimas.
Como la criminología señala, la victimología también insiste en cómo la cifra negra en algunas tipologías delictivas sigue siendo muy importante. Y también nos pone de manifiesto cómo la percepción de inseguridad no siempre coincide con el riesgo victimal. Caminan por sus propios caminos y en ocasiones alta percepción de inseguridad no significa riesgo victimal y riesgo victimal no viene acompañado por alta percepción de inseguridad. En todo caso, la victimología destaca sobre todo cómo los perfiles sociodemográficos de víctimas e infractores no están tan alejados para el grueso de la criminalidad como generalmente se nos hace ver. Además, la violencia más importante es la que se da entre personas conocidas, es la violencia cotidiana entre próximos. Y algo fundamental, esa idea que tenemos de que víctimas e infractores son siempre enemigos es algo que la victimología claramente desbarata. Las víctimas no tienen necesariamente una visión retributiva, una demanda retributiva en relación con la justicia. Lo que ellas quieren más es verse bien tratadas. No están tanto obsesionadas con el proceso contra el individuo, con el resultado punitivo de ese proceso. Lo que quieren las víctimas es que finalmente se les dé satisfacción. Lo que quieren las víctimas es que también se les tenga en cuenta en ese proceso. Por tanto, la participación de las víctimas en los procesos no debería ser vista, como tantas veces se señala, como algo que sea un problema para los derechos o las garantías del procesado. Es perfectamente compatible. Participación victimal en el proceso y defensa de los derechos fundamentales y garantías de las personas sometidas a los mismos.